Estas son las noticias más importantes en el mundo de la tecnología y por supuesto que hay que explicar con mucho detalle qué son los NFTs o Non-Fungible Tokens. Esta nueva abreviación NFT que empezó a circular en estos últimos días a través de muchos sitios de noticias. Poco a poco la estarán escuchando seguramente en los noticieros de radio y de televisión y mucha gente comenzará a hablar de los NFTs como hemos estado hablando de las criptomonedas y de Bitcoin en los últimos años, porque además comparten cuestiones tecnológicas fundamentales. Y de pronto, ¿por qué se puso de moda y por qué estamos hablando de ella? Pues porque Jack Dorsey, el fundador y director general de Twitter, vendió el primer tweet que él generó dentro de Twitter como una pieza protegida o respaldada por un NFT. Entonces está diciendo, ¿quieres presumir que eres dueño del primer tweet que se generó en la historia? Pues te lo vendo. Es un poco absurdo, sí, porque el tweet está disponible para cualquier persona dentro de Twitter. Es decir, si ustedes se meten a Twitter pueden ver el tweet de Jack Dorsey y le pueden sacar un screenshot y guardar en su computadora. Sin embargo, lo que la gente está comprando pues, es esta certificación que les hace posible presumir que efectivamente ese es el tweet que certificó Jack Dorsey como el primero en la historia, y a partir de ahí, si alguien lo quiere comprar, pues lo revenderá y el valor solo se irá incrementando como en el de cualquier pieza de arte. ¿Qué son los NFTs y por qué son importantes para el mundo del arte? Creo que la manera más sencilla de explicarlo es pues como sabemos que funciona el arte contemporáneo actualmente. Es decir, imagínense ustedes que son un gran artista que hace esculturas o que hace pinturas y que quiere vender sus obras de arte. Pues encuentras una casa de subastas, valúan la pieza y de repente dicen, pues esto se va a vender en $10,000, $100,000 o $1,000,000. ¿De qué depende el valor? Pues depende de qué tan famoso sea el artista, de qué tan popular sea su obra, de qué tan escasa sea su obra y se lo estén peleando otros coleccionistas. Es decir, hay muchos factores, pues francamente artificiales, que son determinados por el mercado, por caprichos de curadores, por las mismas casas de subastas, por un grupo muy selectos de aficionados al arte. Y eso influye en el valor de una pieza que, desde luego, si estamos hablando de una escultura, de una pintura hecha a mano, pues sugiere que es una pieza única e irrepetible, porque literal fue hecha con el intelecto y la capacidad artística de una sola persona y que es difícil de emular. Al menos a través de esta misma técnica requerirá, por supuesto, de una reproducción artificial a través de una impresora, de una fotografía, de una impresora 3D inclusive, para poder tener una pieza similar, aunque nunca va a ser la original. ¿Cómo sabemos que nunca va a ser la original? Bueno, pues por supuesto tenemos la palabra del artista, pero existen curadores, expertos, peritos, que pueden determinar si una pieza de arte es auténtica o no. Bueno, hasta ahí creo que no estoy diciendo nada nuevo. ¿Qué pasa con el arte digital? ¿Qué pasa si un compadre hace una muy bonita animación o hace una ilustración en Illustrator, en un programa como Photoshop, y de repente dice, esta es una pieza única, me acabo de aventar un trazo en mi iPad maravilloso y lo quiero vender porque soy un artista, me quiero comenzar a cotizar, o ya hay gente allá afuera que está dispuesta a pagar lo que sea por una pieza de arte que, aunque sea digital, pues lleva mi nombre detrás y lleva mi prestigio y lleva mi popularidad? ¿Cómo comprobar que una pieza de arte digital es original y sobre todo que es, digamos, en sí misma única? Pues es imposible, porque en el mundo de lo digital nosotros podemos copiar y pegar una imagen, guardarla en un dispositivo como una memoria USB, en un disco duro, guardarla en la nube y hacer copias al infinito de esa imagen. Por poner un ejemplo, puede ser una canción, puede ser un video, puede ser un GIF, puede ser un documento de texto inclusive, y hacer copias infinitas y todas van a ser exactamente iguales, con una pérdida, o más bien sin pérdida de calidad, o dependiendo obviamente cómo sea la transferencia, si se comprime o no, pero potencialmente todas pueden ser copias idénticas a la original e indistinguibles. Hasta que llegan los NFTs, los Non-Fungible Tokens. ¿Qué son? Pues son justo certificados, por ponerle una analogía, ¿no? No es exactamente eso, pero imaginemos que cumplen con esta función de certificar que en este caso una pieza de arte digital es, primero que nada, original y efectivamente elaborada, hecha por un artista en específico, quien es quien le genera este token, este elemento tecnológico que permite reconocer su autenticidad. Este artista, hombre o mujer, lo genera y con esto certificamos que es su pieza original, pero además lo que permite es comenzar a rastrear
quién es el dueño o los dueños de esta pieza. Es decir, yo puedo decir, voy a crear una imagen, le voy a crear su token NFT, y se la voy a vender a un amigo. Pero entonces este amigo, a través de este NFT, ya sabe que yo efectivamente fui el creador de esta pieza y se registra que él es el primer dueño o poseedor de esta pieza. Y luego este amigo lo revende a otra persona. Entonces la otra persona va a saber que yo fui el que creó la pieza, que luego perteneció a mi amigo, pero que ahora pertenece a esta otra persona porque funciona a través de blockchain. Y seguramente ustedes ya saben que blockchain es la tecnología que está detrás de la mayor cantidad y de la mayoría de las criptomonedas que están allá afuera. ¿Qué es blockchain? En pocas palabras, imaginémonos un libro contable digital que va registrando justamente quién va siendo el dueño, el poseedor. En el caso de las criptomonedas, pues puede ser de ese Bitcoin, de ese Ethereum, o en el caso de esta obra de arte, quién es el dueño de esta imagen, fotografía, música, película, lo que sea. Está muy jalada la cosa, pero hay buenos ejemplos también de otro artista digital que vendió una pieza ya en $6 millones. Es decir, esto nos hace reflexionar también de cómo a final de cuentas el valor que le damos a muchas cosas, empezando por el dinero, por las moneditas y los papelitos que tenemos doblados en la cartera, pues es una cuestión simbólica y que se acuerda, digamos, de manera social y que pues a final de cuentas tiene fluctuaciones, tiene variaciones. Lo que para algunas civilizaciones fue valiosísimo, a lo mejor el cacao, ahora lo es para nosotros el oro, y ahora son las criptomonedas y los bitcoins, y ahora pueden ser piezas de arte digital que estén validadas con un non-fungible token, un NFT. Es un concepto que sin duda alguna tenemos que comenzar a conocer, porque esto va a derivar en una nueva industria. Ya hay gente criticando, por supuesto, lo absurdo que es poder decir que alguien es dueño de algo que se puede replicar digitalmente al infinito. Hay otras personas que dicen, esto sí va a cambiar la industria del arte, pero ¿cuál arte? Pues del arte más privilegiado, más elitista, los grandes coleccionistas que ya participaban en subastas en Londres, en Nueva York, que ya estaban cotizadas sus piezas en millones de dólares, pues esos compadres van a hacer un negocio redondo. Efectivamente, una cosa sin valor absoluto digital que cabe quizás en un disquete, en una décima o centésima parte de un disco compacto, de repente ya va a valer miles y millones de dólares. Pues la gente que lo compre sabrán ellos, pero al igual que las criptomonedas, el simple hecho de que hay un mercado, así sea reducido, de alguien que le da valor a algo, en este caso un producto, un contenido digital, siempre y cuando haya otra persona que también le parezca valiosa ese elemento, ese contenido, y esté dispuesta a comprarlo, pues ya, ahí hay un mercado, y seguramente veremos y será más común escuchar subastas absurdas de cantidades verdaderamente irrisorias de dinero por objetos digitales gracias a esta nueva tecnología NFT. Si ustedes nunca lo habían escuchado, bueno, seguramente seremos de los primeros espacios en explicar de qué se trata, y ya veremos si esto a lo mejor permea entre los artistas más jóvenes, entre la gente que ya produce contenidos en su casa y que a lo mejor no son los grandes artistas renombrados del mundo, a ver si esto efectivamente crea un nuevo mercado que gracias a la tecnología le dé nuevos ingresos a generadores de contenidos y artistas digitales. Esta fue la explicación de QWERTY de los NFT. La escucharon primero aquí en Reactor 105. Oigan, y otra noticia interesantísima que está ocurriendo en España. Fíjense que allá el Ministerio del Trabajo, lo que sería el equivalente a la Secretaría del Trabajo, acaba de pasar una nueva legislación que obligará a empresas que se dedican, digamos, al reparto de comida a domicilio. Sabemos los servicios como Uber Eats, Didi Food en México, en su momento Postmates, pero allá en España específicamente están Uber Eats y otra más que se llama Deliveroo, y unas cuantas más que solo están en Europa. Las va a obligar esta legislación a transparentar cómo funcionan sus algoritmos. Y esta es una discusión que, ojo, ya que estamos hablando de regulación de empresas de tecnologías por partes de gobiernos, esta discusión sobre los algoritmos y su transparencia es de las cosas más actuales, más vigentes, y seguramente la veremos próximamente en México. ¿Por qué quiere que se transparenten cómo funcionan los algoritmos la gente del gobierno español? Muy sencillo, porque tiene que ver con el bienestar de los trabajadores, con el bienestar de las personas que laboran en estas plataformas,
y que pueden o no tener trabajo a partir de cómo funcionan esos algoritmos. Es decir, nosotros sabemos que si pedimos ahorita algo a través de Uber Eats, la aplicación y esta plataforma le va a avisar a algunos repartidores que presumimos están cerca de nosotros, que queremos un producto y por lo tanto ahí el primero que le pique un botón va a aceptar la orden y va a tener que ir al restaurante por nuestro pedido y regresar a dejarnos nuestra comida. Sí, pero hay también muchas variables que no conocemos. Efectivamente es un tema de cuál es el repartidor más cercano o tiene que ver más bien a lo mejor con un promedio de los viajes que ha hecho y la velocidad con la que ha entregado, cómo afectan condiciones climatológicas, por ejemplo, cómo afecta, por supuesto, el tráfico, el tránsito en nuestras ciudades, cómo afecta el número de repartidores que hay afuera o el número de órdenes que ese restaurante está recibiendo. Todo eso, a final de cuentas, es lo que puede permitirle a un trabajador de esta plataforma recibir o no una orden, trabajar o no y por tanto recibir o no ingresos a partir de ese trabajo. Por lo tanto, no solo van a tener que hacerlo público, sino entregarle la información a los sindicatos. Aquí ya pues estamos viendo una limitación, o mejor dicho, una reglamentación de cómo funcionan estas plataformas tecnológicas interesantísimas, porque podríamos saltarnos luego también a cómo funciona el algoritmo de Facebook y por qué privilegia ciertos contenidos sobre otros, y ahorita vamos a hablar al respecto, o cómo funciona el algoritmo de Google al momento de recomendarnos negocios o servicios a través de su buscador, o cómo funciona el algoritmo de Twitter para recomendarnos o no cuentas de otras personas. Y esos misterios que son para las empresas de tecnología sus salsas secretas, o como están diciendo Uber Eats y otras empresas de delivery o de entrega de productos de comida a domicilio, pues es lo que puede ser su ventaja competitiva. Pues ahora tenemos a los gobiernos diciendo, me vale gorro, no es tu salsa secreta, lo tienes que hacer público porque estamos hablando del bienestar económico, laboral de los trabajadores españoles. Seguramente veremos que en otros países se adoptan legislaciones similares y que una discusión así sobre la transparencia de los algoritmos estará llegando a México en los próximos meses, esperemos que no años, y pues entonces estas empresas de tecnología se verán cada vez más limitadas y las cantidades millonarias de dinero que recaudan a través de inversionistas seguramente se empezarán a ver afectadas, porque ya no van a estar ahí trabajando en medio de pues, lo que casi era, yo diría, una anarquía, sino una vigilancia muy estricta por parte de los estados. Muy interesante conversación. Por supuesto que tenemos que hablar de una noticia que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a suceder, y es que Google dejará de servirnos anuncios publicitarios de acuerdo a nuestros gustos particulares. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque básicamente eso es lo que distinguía de alguna manera a Google, era su salsa secreta, que obviamente por todos los servicios de Google que utilizamos, pero también por las famosas cookies o galletitas, que son estos archivos que se almacenan en nuestra computadora o en nuestro teléfono móvil, nos permitían rastrearnos a través de toda la internet. Y por lo tanto, si nosotros íbamos, por ejemplo, a un sitio de compras y buscábamos pañales y de repente nos metíamos a una página de nombres para niños chiquitos y de repente nos metíamos a una nota de periódico que decía cuándo es el mejor momento para inscribir a tu niño de la escuela, pues Google podía deducir a partir de todo ese historial de navegación que estábamos a punto de ser padres o que ya lo éramos, y entonces empezarnos a lanzar anuncios publicitarios de cursos para ser buen papá, o libros, o pañales, lo que ustedes quieran relacionado con ese ejemplo que les acabo de dar. Por lo tanto, pues de alguna u otra manera, ese es el centro del modelo de negocio de Google, del tráfico de nuestros datos de navegación, y uno hubiera pensado que esto jamás hubiera cambiado, porque claramente eso ha hecho que Google sea la empresa que es al día de hoy. Pues, ¿qué creen? La presión, pues en general de la sociedad, de las sociedades y de los gobiernos en muchos países que están demandando pues, mayor transparencia respecto a cómo las empresas de tecnología usan nuestros datos personales, usan nuestra información y nos monitorean a través de Internet. Pero también, y hay que darle el crédito, miren que yo no es santo de mi devoción, pero sin duda alguna la gente de Apple se está poniendo a la vanguardia de la defensa de la privacidad de los usuarios de tecnología, y todos los cambios que están haciendo con su sistema operativo están teniendo estas consecuencias de empujar a toda la industria hacia un modelo menos invasivo respecto a nuestra vida personal y a nuestros datos personales. Les decíamos hace unas semanas, la gente de Apple está también obligando a que todos los fabricantes, o mejor dicho, los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones que están disponibles para iPhone, le informen a los usuarios y le pidan permiso a los usuarios para acceder o no a su información personal, para acceder o no a su historial de navegación, y eso está afectando el negocio de empresas como Facebook. Entonces, la gente de Google, ¿qué hace? ¿Me pongo del lado de Facebook, que tiene una pésima reputación a nivel mundial,
o me pongo al lado de Apple, que está siendo ahora visto como el adalid, el gran defensor del derecho a la privacidad y al respeto a nuestros datos personales. Pues la gente de Google, nada tonta, dijo, no nos queda de otra, queremos estar en el bando de los nuevos, y acaba de anunciar que dejará, como les decía al inicio, de mostrarnos anuncios publicitarios a partir de nuestro historial de navegación particular, pero ojo, van a seguir bombardeándonos con publicidad a partir de cómo nos clasifique y nos agrupe en ciertos sectores. A lo mejor no van a saber que me metí a una tienda de pañales y no van a saber que luego me puse a buscar libros sobre cómo ser buen papá. No es que solo yo voy a ver estos anuncios, sino que de repente van a decir, mira, esta persona anónima parece que tiene esta preferencia sobre temas relacionados con bebés y niños. Vamos a él y a otros tantos cientos o miles o millones de personas más enviarles este anuncio para ver si ellos hacen clic y terminan comprando o consumiendo. Entonces, es una pequeña variación, pero significativa respecto a lo que en su momento fue la innovación tecnológica de Google. Y no solo eso, también sabemos que dentro de Chrome comenzará a limitar, de hecho, a prohibir que haya cookies de terceros. Entonces, no solo Google nos va a dejar de rastrear fuera de sus servicios, sino que también otras compañías de publicidad que lo que hacían era negocio con nuestro historial de navegación, no puedan acceder a las cookies en nuestro navegador, y por lo tanto también les va a hacer que se les termine el negocio a estas empresas. Por supuesto que hay una reacción de parte de muchos involucrados en el mundo de la tecnología. Hay quienes dicen esto, pues a final de cuentas le va a afectar a otras empresas que su modelo de negocio era rastrearnos en Internet, y Google, como ya nos tiene, digamos, muy agarrados, ¿no? Muy cautivos, era la palabra que estaba buscando, porque utilizamos Gmail, Google Photos, Google Maps, Google Docs, Google Calendar, ya tienen nuestra información, ya saben qué cosas nos gustan y buscamos, y no necesitan rastrearnos en otros sitios para mantener su negocio. Por lo tanto, dicen, esta es una táctica, le conviene a Google en términos de cómo la gente los percibe, como menos agresivos en temas de privacidad, pero al mismo tiempo van a salir beneficiados porque ya de por sí ellos, con sus propias plataformas y sistemas, ya tienen muchísima información. Y justo estábamos discutiendo de cómo funcionarán los algoritmos y cómo las redes sociales deciden qué mostrarnos y qué no, cuando nos enteramos de una investigación de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos que analizó justamente pues qué tipo de noticias son las que más se consumen entre la población estadounidense. ¿Y qué creen? Para sorpresa de nadie, las noticias que generan más engagement, como dicen los estadounidenses, sería aquí pues interacciones dentro de lo que podemos agrupar, que generan más comentarios, más likes, más compartidas de la información, pues ¿qué creen? Son las noticias de grupos de ultraderecha y con noticias falsas. Es decir, esta hipótesis de que el negocio de Facebook se incrementa en la medida en que más gente está dentro de la plataforma compartiendo información falsa o contenidos que en su momento en Estados Unidos, por la llegada de Donald Trump, podían identificarse como noticias de grupos ultraconservadores de ultraderecha, es cierto. Facebook le conviene un tipo como Trump, tipos como estos grupos que asaltaron el Capitolio, que están constantemente hablando de noticias falsas, de el muro, de prohibirle la entrada a los migrantes, de temas raciales, de temas religiosos. Generan mucha polémica dentro de Facebook, generan muchos clics, genera que se compartan mucho esas noticias, generan muchos comentarios, y eso hace que la gente esté más tiempo dentro de Facebook, y por tanto eso le conviene a Facebook porque hay más gente dejando ahí sus datos, consumiendo anuncios publicitarios, interactuando con otras personas y generando pues ahí cosas que llaman la atención y que hace que la gente permanezca más tiempo dentro de Facebook. Esto es sin duda una cosa que todos sospechábamos, pero tener datos duros al respecto cambia mucho la perspectiva sobre, pues, insisto otra vez, el papel que tienen que tener los gobiernos para regular estos espacios donde circulan noticias falsas, a veces con mucha libertad o hasta hace poco con mucha libertad. Y por otro lado, pues también darnos cuenta cómo son utilizadas por grupos políticos, grupos que tienen intereses muy particulares para influenciar dentro de ciertas poblaciones, generar debates, y como ahora lo sabemos, justo por la toma del Capitolio, no hay mejor ejemplo que eso repercute tangiblemente en la vida real, en hechos violentos reales y en general en la salud de la democracia de muchos países, como ya vimos que fue el ejemplo en los Estados Unidos. Estaría interesantísimo saber en México
cuáles son el tipo de noticias y con qué grupo político se pueden relacionar, cuáles son las que generan más interacciones dentro de la plataforma. Noticias de streaming, noticias de servicios de transmisión de video por internet. Por supuesto que vamos a hablar mucho al respecto. 3 noticias rápidas. La primera, para que nos preocupemos todos, porque vivíamos en una gozadera maravillosa, en un mundo sin leyes, en donde, no me digan que estoy mintiendo, todos los que teníamos una contraseña y una cuenta en Netflix la compartíamos con amigos y con familiares. Quien que tire la primera piedra, quien me diga que eso no es cierto, yo lo comparto con varias personas, miembros de mi familia, y éramos muy felices. Bueno, la gente de Netflix ya no está tan contenta al respecto y está comenzando a experimentar con un sistema que buscaría limitar pues que compartamos nuestras contraseñas del servicio, sobre todo con personas que no compartan nuestro hogar. Entonces, por ejemplo, ahí yo pues tengo personas que literal en otro país utilizan mi cuenta de Netflix, familiares, sí, personas familiares también que están en 2 domicilios distintos, nosotros acá en casa. Entonces, aunque sean familiares, podríamos enfrentarnos con este nuevo sistema de Netflix. ¿Cómo va a funcionar? Pues si estamos viendo nosotros una serie en un domicilio que no es el vinculado con el digamos, dueño de la cuenta o con la persona que se registró originalmente en Netflix, seguramente revisando nuestra dirección IP, que es la dirección única de nuestra conexión a internet, que a veces puede ser variable, entonces puede que haya ahí además otro método mediante el cual Netflix registra si somos o no los dueños de la cuenta. Como sea, si sabe que no somos dueños de la cuenta, nos va a lanzar un mensaje y nos va a decir, oye, ¿tú sí eres el dueño de esta cuenta de Netflix? Si es así, te vamos a mandar un mensaje de texto y este mensaje, por supuesto, le llegará al celular de la persona que abrió la cuenta, lo cual pues implica que o una de dos, o si no conocemos a la persona y no somos familiares y un extraño nos dio esa cuenta de Netflix, pues hasta ahí se nos acabó la diversión, o que vamos a tener que tomarlo la molestia, decirle al amigo, al compadre, al familiar, oye, te llegó un mensajito de texto, pásame para que pueda seguir viendo mi novela, mi serie a través de Netflix. O hasta ahorita en estas versiones de prueba de la plataforma también hay una posibilidad de ignorar y decir, ah, sí, luego te digo si soy yo, pero todavía no queda claro cuánto tiempo más de reproducción del contenido nos va a dar Netflix hasta que nos vuelva a lanzar el mensaje. Entonces creo que la técnica pues ya queda bastante en evidencia, es hartarnos, es molestarnos, es distraernos en la diversión y de nuestros contenidos hasta que no podamos asegurar que efectivamente somos nosotros los dueños de esta cuenta. Obviamente sabemos que hay un mercado negro allá afuera de cuentas de Netflix y en ese sentido no podemos reclamarle a la empresa ni quejarnos ni decirnos sorprendidos por esta medida, pero sí que monserga va a ser para los que compartimos con familiares. Oye, si estoy pagando una suscripción con hasta 4 streams, hasta 4 transmisiones en simultáneo de Netflix, pues ¿por qué no lo voy a compartir? Si además estoy contratando Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, y pues le ando campechaneando y a lo mejor otro compadre paga el HBO y yo pago el Netflix y la otra persona el Amazon Prime. Y sí, es una orgía de contraseñas, pero al menos así garantizamos que vemos todos nuestros contenidos. Se está complicando la cosa, la está complicando Netflix porque la guerra está muy intensa y quieren sacar dinero de donde sea. Y efectivamente, la guerra de los servicios de transmisión de video está a todo lo que da. Nada más para que se den una idea, en tan solo mes y medio de su llegada a Disney Plus ya logró ocupar el 3er lugar en la número de personas en México que disfrutan este servicio. En México hay pues un gigante que es Netflix, que tiene ni más ni menos que el 74, casi el 75% del mercado de los servicios de transmisión de video, pero como les decía, a menos de 2 meses de haberse lanzado y según un estudio de una consultora mexicana llamada The Competitive Intelligence Unit, the CIU, pues en apenas 2 meses la gente de Disney ya logró colocarse como la tercera plataforma de streaming más popular en México, detrás de Netflix, como les decía, que tiene casi 75%. Después está Amazon Prime Video con 8.5% y Disney tiene apenas 5.3%. Pero ¿cómo va a terminar la cosa después de un año? Porque en Estados Unidos ya se dio a conocer que Disney Plus alcanzó 100 millones de suscriptores en menos de un año de haber sido lanzado. Va a un ritmo de crecimiento incomparable con cualquier otra plataforma y probablemente esto está haciendo que Netflix se ponga muy nervioso. Y efectivamente, para terminar con las noticias del mundo de transmisión de video por internet, interesante lo que ha hecho Apple hace unos meses y ahorita que están también de moda. El ex príncipe Harry, o ya no integrante de la familia real, el príncipe Harry de la monarquía británica y su esposa Meghan se fueron a vivir a Estados Unidos, le dieron una entrevista a Oprah, todo el mundo está hablando al respecto, pero recordemos que meses antes Harry y su esposa Meghan firmaron un acuerdo con Netflix para producir contenidos, como ya lo habían hecho en su momento Barack
y Michelle Obama. Y pues por eso no nos debe sorprender tanto que ahora pues una de las más grandes luchadoras de los derechos humanos a nivel mundial, ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai, esta mujer que se ha dedicado a luchar por el derecho a las mujeres musulmanas y acceder a los estudios, a educación de calidad, pues firmó un contrato con Apple para su servicio de Apple TV Plus. Entonces vamos a ver a Malala produciendo todo tipo de contenidos, documentales, series dramáticas, inclusive contenidos para menores de edad, para niños, que serán exclusivos de la plataforma de Apple TV Plus. Hagan ya, para terminar, una noticia que pudiera parecer jocosa y de color, pero otra vez de fondo es muy interesante. Resulta que hay unos compadres que hacían unas mochilitas de diseño bonitas llamadas Peak Design y las vendían en Amazon. Hasta ahí todos felices, hasta que la gente de Amazon sacó una mochilita con el mismo diseño que la de ellos, vendiéndola mucho más barata con su marca Amazon Basics. Los compadres de esta marca se lo tomaron con mucho humor y filosofía y decidieron hacer un video cómico en donde de alguna manera incentivaban a que la gente comprara la imitación, pero obviamente diciéndoles, pues vas a pagar por lo que obtienes, tiene componentes, la tela de menor calidad, tiene otros colores, tiene menos accesorios y por lo tanto vas a obtener por lo que pagas, pero si quieres cómprala, adelante. Si estás orgulloso sabiendo que estás comprando algo que es una imitación, date. Obviamente el tema es generar humor, generar muchísimas notas periodísticas, porque no es la primera vez que Amazon hace esto y de hecho de eso se trata un poco todos los procesos que en el gobierno estadounidense están teniendo contra empresas como Amazon, también Google y Facebook y otras, por prácticas anticompetitivas, y este es uno de los ejemplos que los congresistas estadounidenses tienen muy presentes y que inclusive le cuestionaron a Jeff Bezos en su momento, el director general de Amazon, Jeff Bezos, le dijeron, oye, tu empresa sabemos que copia productos de vendedores dentro de la plataforma, es cierto, se hizo pato el Jeff, pero ahora sabemos que es así. Y este es un buen ejemplo de que efectivamente hay un riesgo enorme de que si ustedes son diseñadores, son personas emprendedoras, ponen su producto en Amazon, su producto es exitoso, se van a agandallar su idea a los de Amazon y van a lanzar un producto que va a competir de manera desleal a un precio mucho más bajo con ustedes. Interesantísimo cómo, a final de cuentas, estos grandes gigantes de la tecnología no solo están ahí por hacer el bien, no solo están ahí porque su tecnología es muy innovadora, están ahí porque son unos tiburones, unos bárbaros, unos copiones, unos piratas. Y este es un buen ejemplo de ello.